Hace una semana les conté la historia del cable submarino secreto entre Chile y China. Un proyecto de $500 millones que nadie conocía. 3 funcionarios sancionados por Estados Unidos. Una operación que se cocinó entre gallos y medianoche. Ese video explotó. 40.000 vistas en 7 días. Cientos de comentarios y una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Qué más están ocultando? Bueno, hoy tengo la respuesta. Y es peor de lo que imaginaba, porque en estos 7 días la historia se destapó por completo. Y lo que apareció debajo es un patrón que hiela la sangre. Resulta que el decreto sí se firmó. El ministro Muñoz puso su rúbrica en un documento oficial que autorizaba el avance del proyecto chino. Lo firmó en enero y lo revocó 48 horas después, cuando el embajador de Estados Unidos fue a golpearle la puerta. Pero eso no es todo. Resulta que los 3 funcionarios sancionados son del Partido Comunista. Los 3. El ministro, el subsecretario y el jefe de gabinete. Todos militantes del mismo partido. El partido que tiene lazos históricos con China. Y resulta que el gobierno de Boric ha estado mintiendo. Porque el presidente dice que informó a Kast sobre el cable semanas antes de la polémica. Pero el futuro ministro del Interior lo desmintió públicamente. Dijo que el presidente electo nunca fue informado, que las declaraciones no se condicen con la realidad. Alguien está mintiendo. Y hoy vamos a descubrir quién. Hoy, mientras grabo esto, Boric y Kast se reúnen en La Moneda. La reunión más tensa de la transición. A 8 días del cambio de mando, con un país dividido y una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde llega esta traición? Esta es la segunda parte. Y créanme, lo que viene es mucho peor que lo que ya sabíamos. Chino. Sigamos porque fíjate, Nivaldo, que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó el envío de un oficio a la Cancillería solicitando el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yat, en el marco de la tensión diplomática por el cable submarino. El titular de Transporte, Juan Carlos Muñoz, aclaró en la instancia parlamentaria que actualmente el proyecto sigue en evaluación a la espera de informes técnicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ojo con esto. El ministro Muñoz firmó el decreto. Sí, firmó. Entonces, la pregunta es, ¿se firmó y después se dijo de que se echaba para atrás por un error de tipeo y no se habían hecho los informes técnicos? O sea, se aprobó el decreto sin evaluaciones técnicas. A ver, aquí hay una contradicción evidente. No puede ser que ahora hayan informes técnicos cuando en su momento esto ya se aprobó. O sea, ¿se aprobó sin informes técnicos? ¿Sin los informes técnicos requeridos? Lo que pasa es que todos sabemos que no fue tan así. A ver, bueno, sabemos que no es así, pero es que también hay que dejar claro que las explicaciones que se están dando son cada día, o sea, es peor. O sea, persistir, digamos, está eso dicho, ¿no? Persistir en la mentira al final te obliga a seguir mintiendo y al final terminas atrapado, digamos, por un relato que no se ajusta a la realidad, a lo menos. Alinda Sormó, buenas tardes. Hola, Lin. Muy buenas tardes, así es. ¿Qué pasó realmente con el cable chino? ¿Se aprobó, se frenó o sigue avanzando? Porque la confusión es grande, así que ponga atención. Hoy el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, llegó hasta la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja para poder resolver todas las dudas de los parlamentarios. El secretario de Estado partió desde el origen. Recordó que la idea de un cable transpacífico nació como una iniciativa estatal con estudios financiados que concluyeron que el trazado más efectivo era vía Australia. Luego el proyecto pasó a Desarrollo País, que buscó socios privados. En 2022, bajo la actual administración, apareció Google y se cerró el acuerdo que dio forma a Humboldt Connect, definido como el proyecto estratégico para cruzar el Pacífico. Incluso señaló que cuando empresas chinas mostraron interés en sumarse a ese proyecto, esa alternativa fue descartada porque el camino ya estaba definido. El punto crítico vino después. El 26 de noviembre ingresó formalmente a Subtel la solicitud del consorcio chino China Express para un nuevo cable entre Hong Kong
y Hong Kong. Según detalló, el equipo técnico hizo el análisis legal y financiero, pidió antecedentes adicionales en diciembre y recibió la respuesta el 8 de enero. A fines de ese mes le informaron que el expediente cumplía los requisitos y él firmó el decreto para iniciar el primero de 13 trámites sectoriales. Pero en paralelo recibió alertas de la Embajada de Estados Unidos por eventuales riesgos a la seguridad nacional. El ministro dijo que ese mismo día informó al presidente y que se tomó la decisión de dejar sin efecto su firma digital, subrayando que el documento nunca salió del ministerio ni ingresó a la Contraloría. Por eso insistió, el proyecto no está aprobado ni rechazado, está en evaluación y a la espera de informes de seguridad. Estamos todavía en la etapa de evaluación y el proyecto sigue su conducto natural. Le hemos hecho solicitudes a organismos de seguridad respecto de cómo esta propuesta del privado podría afectar la seguridad nacional o no. Y también le hemos hecho consulta a la propia empresa, el tipo consorcio. Durante el transcurso de la sesión, el debate político se encendió porque el diputado independiente René Alinco acusó que si el proyecto era estratégico, no podía quedar condicionado por advertencias extranjeras y puso el foco en la soberanía, asegurando que la embajada estadounidense se entrometió en decisiones internas. En ese sentido, pidió una solicitud para que la comisión enviara un oficio a la Cancillería pidiendo evaluar el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, la que fue aprobada por esa misma con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, en una sesión que contó con la presencia de solo 5 de los 13 integrantes de la instancia legislativa. Ese es el problema central, es soberanía. Basta ya de que el embajador norteamericano, Estados Unidos, pero a través del embajador norteamericano se siga intrometiendo en decisiones que les corresponden a nuestro país. Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello defendió al ministro y sostuvo que el proceso fue transparente. Cuestionó que se instalen sospechas solo por tratarse de China, recordando que ese país es socio estratégico desde hace años y que Chile necesita diversificar su conectividad tecnológica. Además, calificó como injusta la revocación de visas y dijo que se sancionó a autoridades por cumplir su rol. Chile requiere diversificar sus relaciones tecnológicas, así como es positivo que se construya un cable por una empresa norteamericana, pero también es importante que no dependamos solamente de un país. En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva apuntó al marco legal. Explicó que la administración no puede negarse a tramitar solicitudes dentro de su competencia y que esto se compone de múltiples actos sucesivos. Enfatizó que aquí no hubo un decreto perfeccionado, ya que sin firma firme ni toma de razón no existe acto administrativo definido. Circunstancia que no se dio porque no se tramitó de manera afinada, sino que además, como decreto supremo, requiere la autorización legal o la toma de razón de la Contraloría General de la República. Estamos hablando de actos preparatorios de algo que eventualmente pudo haber tenido un resultado. En las distintas preguntas que se plantearon durante la sesión, el diputado Udi Henry Leal pidió saber si la Cancillería recibió fundamentos formales por la revocación de visas y qué actos administrativos existen. En la misma línea, el republicano Luis Fernando Sánchez cuestionó la rapidez del trámite. Muñoz respondió que la Cancillería presentó una nota de protesta y que los plazos dependen de la completitud de los antecedentes, reiterando que la Subtel solo revisa lo que la ley exige. Ustedes ya lo mencionaban, para este martes 3 de marzo a las 8 de la mañana está agendada una reunión clave entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, precisamente para abordar este tema ya a 9 días del cambio de mando. A ver, aquí aparecen abogados que son auditores de la radio y están horrorizados por el nivel del debate, porque los decretos, cuando firma un ministro, está firmando el decreto, me refiero a eso, ¿no? Está firmando con la autorización del presidente de la República. Y los controles que ellos dicen eso, a ver, está firmando en representación del presidente de la República. Acá se firmó un decreto y el ministro Muñoz podrá decir lo que quiera, pero hubo una rúbrica que se materializó en nombre del presidente Gabriel Boric Font en un documento oficial. Punto final. Es que No, si no hay vuelta. no nos vengan a ver la cara, no nos miren como ignorantes, porque al final se entiende. Pueden buscar, nos equivocamos en el punto, en la coma. Incluso con eso podrían haber hecho un documento aparte y sigue teniendo la misma validez el mismo documento ya firmado. Punto final. Y resulta que no nos dijeron toda la verdad, y lo más tremendo de toda esta situación, a mi juicio, esta es una opinión,
que Estados Unidos, me imagino a través de sus servicios de inteligencia, yo no lo sé, cómo sabían todo lo que había ocurrido, que habían ingresado al Ministerio de Defensa el otro documento. O sea, los estadounidenses cuando toman esta decisión, no la tomaron porque no les hicieron caso, sino porque veían que había una posición del gobierno del presidente Gabriel Boric, eso está claro, cuando piden retirar las visas. Sí, a ver, también algo interesante que planteó el ministro Muñoz durante esta sesión es el tema de los informes de seguridad. Aquí yo me pregunto, ¿por qué los informes de seguridad? A ver si es que este cable submarino podría amenazar o no la seguridad de nuestro país. ¿Por qué se hacen después también de firmar el decreto? ¿Por qué no se hicieron previamente a firmarlo? Mira, aquí técnicamente al final lo que se ha ido conociendo es lo siguiente. Había una definición, se firma este documento en un cable que Chile no buscó. Porque tú nos decías que el otro es el proyecto que Chile está desarrollando. Chile no buscó esto. Se le había hecho la advertencia en materia de seguridad por parte. Yo no estoy defendiendo a los estadounidenses, solo estoy diciendo el timing para llegar al por qué se anula este decreto. Y cuando se firma, los estadounidenses van a reclamar, ¿no es cierto?, de la embajada, van al ministerio, vuelven a hablar, y es ahí donde se le informa al presidente de la República, se supone y el presidente dice, mire, por motivos de seguridad, démosle una vuelta más. Aquí no era un error técnico, no era que faltaban documentos, no. Fue que ahí recién el presidente Gabriel Boric, a la luz de los hechos, toma la decisión de que sea analizado por parte del Ministerio de Seguridad los documentos, los antecedentes que había puesto sobre la mesa Estados Unidos sobre China. Y ahí empieza el análisis. La semana pasada el ministro Cordero dijo, vamos a analizar los documentos, la información, y confirma que efectivamente le había llegado información de la embajada respecto a esto, de la embajada estadounidense. Claro, pero mientras eso ocurría, que tú decías, uno podría decir, por lo tanto, había un espacio donde está reflexionando la viabilidad, la pertinencia o lo conveniente del proyecto para Chile, la autorización avanzaba en paralelo, ¿no? Entonces, avanzaba a espalda del presidente, avanzaba a espalda de los otros ministros, o sea... El canciller Nivaldo no tenía idea de lo que estaban hablando. Entonces, mientras teóricamente se dice, se estaban esperando la información para ponderar la decisión que se iba a tomar, pero en paralelo esta cuestión avanzaba y además rápido. ¿Avanzada por qué? Porque los chinos tienen aquí una célula interior del gobierno que actúa a espaldas del presidente, con funcionarios capaces de aprobar. O sea, ahí sí que hay problema de soberanía, si es así, pues. Digo yo. Pero mira lo que quiero decir. Incluso aunque Chile hubiese querido, el presidente y su equipo hubiesen querido el cable porque creían que los chinos estaban haciendo un buen trabajo, pero deberían haberlo sostenido y haberlo puesto sobre la mesa. Porque esto fue entre gallos y medianoche. Si ahí hay un punto. Sin la menor transparencia. Sin la menor transparencia, Nivaldo, esto cuando alguien revienta comunicacionalmente, a eso me refiero, y todos se hicieron como que nadie sabía, y nos enteramos, porque así fue, a raíz de un comunicado que tiró la Secretaría de Estado en Washington y que se reprodujo rápidamente a través de redes sociales, donde finalmente llega un comunicado a la Embajada de Estados Unidos en Chile, donde no dicen quiénes son, pero sí que hay 3 miembros del gobierno que se les ha retirado la visa por poner en riesgo la seguridad de la región. Y con también declaraciones muy contradictorias. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Ahora recién escuchábamos al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, decir que el presidente electo no sabía, aunque hace algunos instantes el ministro Muñoz dijo que sí se le había avisado. Entonces, a ver, ¿qué es realmente lo que pasó? Claro, o sea, ¿quién dice que está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Gracias, Aline. Buenas tardes. Quiero que me acompañen en un ejercicio. Quiero que por un momento se pongan en los zapatos de un chileno común y corriente que escucha las noticias. Un chileno que trabaja, que paga sus cuentas, que trata de entender qué diablos está pasando en su país. Durante días, semanas incluso, el gobierno de Boric repitió una versión sobre el cable submarino chino. El ministro Juan Carlos Muñoz salió a las cámaras, con esa cara de técnico serio que ponen los funcionarios cuando quieren que les creas, y dijo que el proyecto estaba en evaluación, que no había decisión tomada, que solo se estaban analizando los antecedentes técnicos, que Chile es un país soberano que toma sus propias decisiones con calma y responsabilidad. Suena razonable, ¿verdad?
Un proyecto llega, se evalúa, se estudia, se decide. Así funcionan las cosas en un país serio. Así debería funcionar Chile. Pero resulta que nos mintieron. Nos mintieron en la cara, porque la verdad es muy distinta. Y la verdad es que el decreto se firmó. Existió. Fue real. El ministro Muñoz puso su firma en un documento oficial del Estado de Chile que autorizaba el avance del proyecto chino. Déjenme explicarles exactamente qué pasó, paso a paso, con fechas y nombres, para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Porque esto no es un rumor, no es una teoría conspirativa. Son hechos que el propio ministro reconoció ayer en la Comisión de Obras Públicas del Congreso. El 26 de noviembre del año pasado, el consorcio chino China Express ingresó formalmente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la solicitud para instalar un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Estamos hablando de una inversión de $500 millones. Un cable de fibra óptica que cruzaría el Océano Pacífico completo, desde la costa chilena hasta el corazón financiero de China. Operado por China Mobile, que no es cualquier empresa, es una empresa estatal. Responde directamente al gobierno de Beijing. Es un brazo del Estado chino. El equipo técnico de la Subtel, que está bajo el mando del subsecretario Claudio Araya, recibió la solicitud y comenzó a trabajar. Hicieron un análisis legal. Hicieron un análisis financiero. En diciembre pidieron antecedentes adicionales al consorcio chino. El 8 de enero recibieron la respuesta. Y a fines de ese mismo mes, apenas unas semanas después de recibir los papeles, informaron que el expediente cumplía con todos los requisitos técnicos y legales. Y entonces el ministro Juan Carlos Muñoz firmó el decreto. Quiero detenerme aquí porque necesito que entiendan lo que significa esto. Un decreto firmado por un ministro de Estado no es un papel cualquiera. No es un borrador. No es una nota en un cuaderno. Es un acto oficial del Estado de Chile. Cuando un ministro firma un decreto, está firmando en representación del presidente de la República. Es la voluntad del gobierno de Chile, expresada en un documento con validez legal. El decreto que firmó Muñoz iniciaba el primero de 13 trámites sectoriales necesarios para la aprobación definitiva del cable. Era el visto bueno del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Era la señal oficial de que el proyecto podía seguir avanzando. Era, en términos simples, decirle a China: adelante, tienen el permiso del gobierno de Chile para continuar. Eso no es evaluación. Eso es aprobación. Eso es luz verde. Eso es decir que sí. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Algo que el gobierno no quiere que sepas. Algo que revela cómo funciona realmente el poder en este país. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se enteró de lo que estaba pasando. No sabemos exactamente cómo. Quizás tiene informantes en el gobierno. Quizás los servicios de inteligencia estadounidenses monitorean las comunicaciones del Ministerio de Transportes. Quizás simplemente tienen mejores fuentes sobre lo que hace China en América Latina que nuestros propios parlamentarios. El punto es que se enteró y fue directamente al Ministerio de Transportes a hablar con el ministro Muñoz. Cara a cara. Sin intermediarios, le advirtió que Washington veía este proyecto como una amenaza directa a la seguridad regional. Le explicó que había alertas de inteligencia sobre China Mobile y sus vínculos con el aparato de espionaje chino. Le dijo que la ley china obliga a todas las empresas del país a cooperar con los servicios de inteligencia cuando el Estado lo requiere.
Le dejó claro que Estados Unidos no iba a quedarse de brazos cruzados. Y 48 horas después de haber firmado el decreto, el ministro Muñoz lo revocó. 48 horas. 2 días. El tiempo que te demoras en pensarlo 2 veces cuando alguien poderoso te dice que estás cometiendo un error. Ahora, pensemos juntos en lo que esto significa. El ministro firma un decreto. Es un acto oficial del Estado de Chile. Representa la voluntad del gobierno. Autoriza el avance de un proyecto de $500 millones con una potencia extranjera. Y 2 días después, lo echa para atrás. No porque Chile haya cambiado de opinión después de un debate democrático. No porque hayan aparecido nuevos antecedentes técnicos que cambiaran la evaluación. No porque el Congreso lo haya discutido y decidido que era mala idea. Lo echó para atrás porque Estados Unidos dijo que no. Porque el embajador gringo fue a golpearle la puerta y le dijo que parara. Ahora yo te pregunto, ¿eso es soberanía? ¿Eso es un país que toma sus propias decisiones? ¿O eso es un gobierno que actúa primero, piensa después y retrocede cuando una potencia extranjera lo presiona? Pero aquí viene la parte que realmente debería indignarte. La trampa comunicacional que el gobierno ha estado usando para confundirnos a todos los chilenos. Después de revocar el decreto, el gobierno empezó a cambiar la historia. Empezaron a decir que el proyecto nunca se aprobó, que el decreto nunca salió del ministerio, que técnicamente no existe como acto administrativo perfeccionado, porque no llegó a la Contraloría General de la República. ¿Entienden lo que están haciendo? Es un juego de palabras. Una trampa semántica diseñada por abogados para hacernos creer que nunca pasó nada, para que pensemos que todo fue un malentendido, una exageración de la prensa, una maniobra política de la oposición. Pero la firma existió. El documento existió. La voluntad del gobierno de Chile quedó expresada en un papel oficial con el timbre del ministerio y la rúbrica del ministro. Y si Estados Unidos no hubiera intervenido, ese decreto habría seguido su curso hasta convertirse en una aprobación definitiva. Ayer, en la sesión de la Comisión de Obras Públicas, los parlamentarios escucharon la explicación del ministro Muñoz. Y según reportó BioBio Chile, los abogados que seguían la transmisión quedaron horrorizados por el nivel del debate. ¿Por qué horrorizados? Porque cualquier abogado sabe lo que significa firmar un decreto. Sabe que cuando un ministro pone su rúbrica, está actuando en nombre del presidente de la República. Sabe que eso es un acto oficial con consecuencias legales reales. Sabe que decir no se perfeccionó es una excusa técnica que no cambia el hecho fundamental. El gobierno de Chile autorizó el avance del proyecto chino. Y hay una pregunta más que nadie está haciendo. Una pregunta que debería estar en la primera plana de todos los diarios de Chile. ¿Por qué se firmó el decreto sin pedir informes de seguridad nacional? Porque ahora, después de que estalló el escándalo, el gobierno dice que está esperando informes de la Agencia Nacional de Inteligencia. Dice que está consultando a los organismos de seguridad del Estado. Dice que quiere evaluar si el cable representa un riesgo para Chile. Pero esos informes se piden antes de firmar, no después. Eso es básico. Eso es sentido común. Eso es lo que haría cualquier funcionario responsable. El ministro Muñoz firmó un decreto que autorizaba un proyecto de $500 millones con una empresa estatal china, sin consultar al Ministerio de Defensa, sin consultar a la Agencia Nacional de Inteligencia, sin pedir ningún informe sobre los riesgos de seguridad que esto podría significar para Chile. ¿Por qué?
por incompetencia, por negligencia, por apuro, o porque alguien quería que este proyecto avanzara rápido, en silencio, sin preguntas incómodas, sin debate público, sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde? Esa es la pregunta que el gobierno no quiere responder. Y esa es la pregunta que nosotros vamos a seguir haciendo hasta que tengamos una respuesta. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que conectemos los puntos, que miremos el panorama completo. Porque cuando uno ve los hechos por separado, aislados, pueden parecer coincidencias, errores burocráticos, problemas de comunicación. Pero cuando uno los junta, cuando los pone uno al lado del otro y los mira con atención, aparece un patrón. Y ese patrón cuenta una historia que nadie en el gobierno quiere que conozcas. Los 3 funcionarios sancionados por Estados Unidos son del Partido Comunista de Chile. Voy a repetirlo porque necesito que esto quede grabado en tu mente. Los 3. Todos. Sin una sola excepción. Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el hombre que firmó el decreto, militante del Partido Comunista de Chile. Claudio Araya, el subsecretario de Telecomunicaciones, el hombre que supervisó la tramitación del proyecto, el jefe directo del equipo técnico que evaluó la solicitud china, militante del Partido Comunista de Chile, Guillermo Petersen, el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el hombre que coordinaba el día a día de la operación, también militante del Partido Comunista de Chile. 3 funcionarios, 3 comunistas, 3 sancionados por Estados Unidos por comprometer la seguridad regional. Ahora, yo no soy de los que ven conspiraciones debajo de cada piedra. No me gusta el pensamiento paranoico. No creo que todo lo malo que pasa en Chile sea culpa de una mano negra que opera en las sombras. Pero cuando 3 funcionarios del mismo partido político, ubicados en la misma cadena de mando, impulsan un proyecto secreto con China a toda velocidad, sin consultar a nadie, y los 3 terminan sancionados por la potencia más importante del hemisferio occidental, hay que preguntarse qué diablos está pasando. Déjenme contarles algo sobre el Partido Comunista de Chile y su relación con China. Algo que no es secreto. Algo que está documentado. Algo que ellos mismos han celebrado públicamente durante décadas. El PS chileno tiene una relación histórica con el Partido Comunista de China. Es una relación de hermandad ideológica que viene desde la Guerra Fría. Han intercambiado delegaciones oficiales. Han firmado acuerdos de cooperación entre partidos. Han participado juntos en foros internacionales donde defienden las mismas posiciones. Cuando el mundo critica a China por la represión en Hong Kong, el PS chileno guarda silencio. Cuando se denuncia el genocidio de los uigures en Xinjiang, el PS chileno mira para otro lado. Cuando Taiwán pide reconocimiento internacional, el PS chileno repite la línea de Beijing. Eso no es una acusación. Son hechos públicos. Es la política declarada de un partido que tiene ministros en el gobierno de Chile. Y ahora resulta que los 3 funcionarios que tenían el control sobre las telecomunicaciones del país, los 3 que debían evaluar si era buena idea dejar que una empresa estatal china instalara un cable submarino en nuestras costas, los 3 que firmaron o autorizaron el decreto que permitía el avance del proyecto, son todos militantes de ese partido. Del partido que tiene lazos fraternales con China. Piénsalo por un momento. Imagínate la situación desde adentro. Eres un funcionario de gobierno.
Llega a tu escritorio una solicitud de China Mobile para instalar un cable de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong. $500 millones de inversión. Una empresa que responde directamente al gobierno de Beijing. Un proyecto que conectaría a Chile con el corazón tecnológico del gigante asiático. Si eres un funcionario neutral, sin compromisos ideológicos, ¿qué haces? Te tomas tu tiempo. Pides informes de seguridad. Consultas a Defensa. Consultas a la Agencia Nacional de Inteligencia. Evalúas los riesgos geopolíticos. Analizas qué significa para Chile quedar en medio de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Haces la tarea. Pero si eres un militante de un partido que tiene relaciones de hermandad con China, que simpatiza con el modelo chino, que ha defendido a Beijing públicamente cada vez que el mundo lo critica, ¿qué haces? Aceleras el trámite. Apruebas los requisitos técnicos en tiempo récord. Firmas el decreto en 2 meses. No consultas a nadie que pueda poner obstáculos. Y cuando te pillan, cuando el escándalo estalla, dices que todo estaba en evaluación y que no entiendes por qué tanto alboroto. Eso es exactamente lo que pasó. Y eso es lo que nadie en el gobierno quiere admitir. El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos fue brutalmente claro. Dijo que estos 3 funcionarios, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial a actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional. Quiero que analicemos esas palabras con el cuidado que merecen, porque cada una fue elegida deliberadamente por los abogados del gobierno estadounidense, con conocimiento. Eso significa que sabían lo que estaban haciendo. No fue un error, no fue un descuido, no fue incompetencia. Fue una decisión consciente, tomada con pleno entendimiento de sus consecuencias. Dirigieron y autorizaron. Eso significa que estaban al mando, tenían el poder de decisión. No eran funcionarios menores siguiendo órdenes. Eran los jefes, los que daban las órdenes. Comprometieron infraestructura crítica. Eso significa que pusieron en riesgo sistemas esenciales para el funcionamiento del país. Telecomunicaciones, Internet, comunicaciones de gobierno, datos financieros. Todo lo que pasa por cables de fibra óptica. Erosionaron la seguridad regional. Eso significa que el daño no se limita a Chile. Afecta a toda la región, a nuestros vecinos, a nuestros aliados, al hemisferio occidental completo. Esa es la acusación de la principal potencia del mundo contra 3 funcionarios del gobierno de Chile. Y los 3 son del mismo partido. Del partido que tiene una relación especial con el país que se beneficiaría del proyecto. ¿Y cuál fue la respuesta del Partido Comunista? Pidieron disculpas. ¿Reconocieron que algo salió mal? ¿Ofrecieron explicaciones? No, salieron a defender a sus militantes con uñas y dientes. Ayer en la Comisión de Obras Públicas, el diputado comunista Luis Cuello tomó la palabra para defender al ministro Muñoz. Dijo que el proceso fue transparente. Cuestionó que se instalen sospechas solo por tratarse de China. Recordó que China es socio estratégico de Chile desde hace años y calificó la revocación de visas como injusta, argumentando que se sancionó a autoridades chilenas simplemente por cumplir su rol. Por cumplir su rol. Según el Partido Comunista, firmar decretos secretos sin consultar a los organismos de seguridad es cumplir su rol. Acelerar proyectos que benefician a China sin debate público es cumplir su rol. Poner en riesgo la infraestructura crítica del país es cumplir su rol.
Si ese es el rol que el PC cree que deben cumplir sus militantes en el gobierno, entonces tenemos un problema mucho más grave de lo que pensábamos. Pero hay algo más que necesitas entender. Algo sobre cómo funciona China y por qué Estados Unidos está tan preocupado con este cable. China Mobile no es una empresa privada que busca ganancias en el mercado internacional. Es una empresa estatal. Pertenece al gobierno de la República Popular China. Sus ejecutivos son nombrados por el Partido Comunista Chino. Sus decisiones estratégicas se toman en Beijing, no en una sala de directorio independiente. Y la ley china es muy clara sobre lo que eso significa. La Ley de Inteligencia Nacional de 2017 establece que todas las organizaciones y ciudadanos chinos deben apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional. No es opcional. No hay excepciones. Si el gobierno chino le pide a China Mobile que entregue acceso a los datos que pasan por sus cables, China Mobile está legalmente obligada a obedecer. Eso no lo dice Estados Unidos. Lo dice la propia legislación china. Está escrito en su ley. Es la regla del juego en 1912 ese país. Entonces, cuando instalas un cable submarino operado por China Mobile, estás creando una autopista de datos que pasa directamente por las manos de una empresa que puede ser obligada a compartir esa información con el gobierno chino en cualquier momento. El 95% del tráfico mundial de Internet pasa por cables submarinos. Correos electrónicos del gobierno, transacciones bancarias, comunicaciones empresariales, datos militares, información personal de millones de ciudadanos. Todo viaja por esos cables bajo el océano. Queremos que todo eso pase por infraestructura controlada por el gobierno chino. ¿Queremos darle a Beijing una ventana directa a nuestras comunicaciones más sensibles? Esa es la pregunta que el ministro Muñoz debió hacerse antes de firmar el decreto. Esa es la pregunta que el subsecretario Araya debió hacerse antes de aprobar el expediente. Esa es la pregunta que los 3 funcionarios comunistas debieron hacerse antes de impulsar este proyecto a toda velocidad. Pero no se la hicieron. O se la hicieron y la respuesta les pareció conveniente para sus propios intereses partidarios. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en las últimas 24 horas. Algo que debería estar en la portada de todos los diarios. Algo que revela, como pocas cosas, el nivel de deshonestidad con el que este gobierno ha manejado toda la crisis del cable submarino. El presidente Gabriel Boric dio una entrevista a Meganoticias. Una de esas entrevistas donde el mandatario habla pausado, mira a la cámara con cara de sinceridad y trata de convencerte de que todo está bajo control. Y en esa entrevista, Boric dijo algo muy específico, algo que debería ser fácil de verificar. Dijo que él había hablado personalmente con José Antonio Kast sobre el cable submarino chino semanas antes de que estallara la polémica pública. Según la versión de Boric, él fue un presidente responsable que informó oportunamente a su sucesor. Contó que existía este proyecto. Le explicó que Estados Unidos había expresado preocupaciones. Le advirtió que era un tema delicado que iba a seguir durante el próximo gobierno. Lo puso al tanto de todo. Acá no hay nada oculto, dijo Boric, mirando a la cámara. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Absolutamente transparentes. Esas fueron sus palabras exactas. Suena bien, ¿verdad? Suena como un presidente maduro, institucional, que entiende que la transición democrática es sagrada y que el gobierno entrante necesita toda la información para poder gobernar. Suena como el tipo de conducta que esperarías de un jefe de Estado.
Pero hay un problema enorme. Horas después de que Boric dijera todo eso en televisión nacional, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a desmentirlo públicamente. Las palabras de Alvarado fueron directas, sin ambigüedades, imposibles de malinterpretar. El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación del cable chino. Aquí no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular. Nunca fue informado. No hubo información. No se transparentó nada. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? El presidente de la República de Chile dice una cosa. El futuro ministro del Interior del próximo gobierno dice exactamente lo contrario. Ambos hablan del mismo tema, de la misma supuesta conversación, de los mismos hechos, y sus versiones son completamente incompatibles. Uno de los dos está mintiendo. No hay otra explicación posible. O Boric inventó una conversación que nunca existió para cubrirse las espaldas. O Alvarado está mintiendo para hacer quedar mal al gobierno saliente y ganar puntos políticos. Cualquiera de las dos opciones es gravísima para Chile. Pero la cosa se pone todavía peor cuando miras los detalles. Resulta que hubo una reunión bilateral oficial entre el ministro de Transportes saliente, Juan Carlos Muñoz, y el ministro de Transportes entrante, Louis de Grange. Una reunión formal, institucional, parte del proceso de traspaso de gobierno. El momento perfecto para que el ministro saliente le dijera a su sucesor: «Oye, hay un tema delicado con un cable submarino chino que tienes que conocer». ¿Saben qué pasó en esa reunión? Nada. Literalmente nada sobre el cable. Según el propio equipo de Kast, en esa reunión bilateral no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra sobre el proyecto del cable submarino. El tema más explosivo de la transición. El tema que tiene a Chile en el centro de una disputa geopolítica entre las dos superpotencias del planeta. El tema que provocó sanciones de Estados Unidos contra 3 funcionarios del gobierno. Y el ministro saliente no le dijo absolutamente nada al ministro entrante. Louis de Grange, el futuro ministro de Transportes, estaba tan molesto con esta situación que tomó una decisión drástica. Dejó plantado a Muñoz en la segunda reunión bilateral. Simplemente no fue. No se presentó, porque sentía que lo estaban dejando deliberadamente afuera de información crítica para el país. Y la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, lo resumió con palabras que no dejan espacio para interpretaciones. El gobierno de Boric ha sido equívoco, inexacto, poco transparente en todo este asunto. Equívoco, inexacto, poco transparente. Eso es lo que dice el gobierno que viene sobre el gobierno que se va, en público, a 8 días del cambio de mando, cuando deberían estar trabajando juntos para asegurar una transición ordenada. Ahora quiero que pienses en lo que esto significa para Chile como país. La transición de gobierno es uno de los momentos más importantes en una democracia. Es cuando el poder pasa pacíficamente de una administración a otra. Es cuando el gobierno saliente, independientemente de sus diferencias políticas con el gobierno entrante, tiene la obligación patriótica de entregarle toda la información que necesita para gobernar. Es un acto de confianza institucional, un acto de responsabilidad republicana. Un acto que debería estar completamente por encima de los cálculos políticos mezquinos. Y el gobierno de Boric lo envenenó. Porque si lo que dice Alvarado es verdad, entonces el presidente Boric mintió en televisión nacional, frente a millones de chilenos. Mirando a la cámara, inventó una conversación con Kast que nunca existió.
Fabricó una versión de los hechos para hacer parecer que fue transparente, cuando en realidad ocultó información crítica. Eso no es un error de comunicación. Eso no es una diferencia de interpretación. Eso es mentir. Deliberadamente. Sobre un tema de seguridad nacional. Y si lo que dice Boric es verdad, entonces el equipo de Kast está mintiendo para dañar políticamente al gobierno saliente. Están usando una crisis diplomática real que afecta los intereses de Chile en el mundo para ganar ventaja política. Están envenenando la transición por cálculo electoral. Cualquiera de las dos opciones es devastadora para la confianza pública en nuestras instituciones. Hoy, mientras grabo este video, Gabriel Boric y José Antonio Kast están reunidos en el Palacio de la Moneda. Es su cuarta reunión desde que Kast ganó la elección. Y todas las fuentes coinciden en que será la más tensa de todas. Van a hablar del cable submarino. Van a hablar de las sanciones de Estados Unidos. Van a hablar de los 3 funcionarios comunistas que quedaron marcados internacionalmente como amenazas a la seguridad regional. Van a hablar de quién dijo qué y cuándo. Y la gran pregunta que flota sobre esa reunión es simple. ¿Alguien va a decir finalmente la verdad? Porque hasta ahora la verdad ha sido la gran ausente en toda esta historia. El ministro Muñoz dice que el decreto nunca se perfeccionó como acto administrativo. Pero la verdad es que lo firmó con su puño y letra y solo lo revocó cuando Estados Unidos lo presionó. El gobierno dice que el proyecto está en evaluación técnica. Pero la verdad es que estaba aprobado y avanzando hasta que el embajador gringo fue a golpear la puerta del ministerio. El presidente dice que informó oportunamente a su sucesor. Pero la verdad, según el equipo de Kast, es que nunca les dijeron nada. El Partido Comunista dice que sus militantes actuaron correctamente cumpliendo su rol institucional. Pero la verdad es que actuaron sin pedir informes de seguridad, acelerando un proyecto que beneficiaba a China, el país con el que su partido tiene lazos históricos. Mentira sobre mentira sobre mentira. Capa sobre capa de versiones contradictorias, excusas técnicas y explicaciones que no explican nada. Y en el medio de todas esas mentiras estamos nosotros. Los chilenos comunes y corrientes, los que pagamos impuestos, los que votamos, los que confiamos en que nuestras autoridades van a actuar con un mínimo de honestidad y responsabilidad. Nosotros merecemos saber qué pasó realmente. Merecemos saber quién tomó la decisión de impulsar este proyecto. Merecemos saber por qué no se consultó a los organismos de seguridad. Merecemos saber qué sabía el presidente y cuándo lo supo. Merecemos saber si hay más proyectos como este avanzando en las sombras. Merecemos la verdad, pero no la estamos recibiendo. No del gobierno saliente que se esconde detrás de tecnicismos legales. No del gobierno entrante que acusa sin mostrar todas las pruebas. No de los funcionarios sancionados, que se defienden diciendo que solo cumplían órdenes. No del Partido Comunista, que cierra filas para proteger a sus militantes. Nadie dice la verdad completa. Y mientras eso siga así, Chile seguirá a ciegas, navegando una crisis diplomática sin saber exactamente cómo llegamos aquí, ni quiénes son los verdaderos responsables. Por eso hacemos estos videos. Por eso investigamos. Por eso conectamos los puntos que otros prefieren dejar separados. Porque alguien tiene que hacer las preguntas incómodas. Alguien tiene que exigir respuestas. Alguien tiene que recordarle a los poderosos que el pueblo chileno no es tonto y no va a aceptar que le vean la cara. Eso es lo que somos. Eso es lo que hacemos.
Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que tengamos la verdad. 3 funcionarios del Partido Comunista sancionados por Estados Unidos. Un decreto que sí se firmó y después se revocó cuando los gringos golpearon la puerta. Un presidente que dice que informó y un presidente electo que dice que nunca le dijeron nada. Una comisión del Congreso que quiere expulsar al embajador de Estados Unidos. Y un país entero preguntándose, ¿qué diablos está pasando? Esa es la situación hoy, a 8 días del cambio de mando. Con Boric y Kast reunidos en La Moneda, tratando de arreglar un desastre que nunca debió ocurrir. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decir. Esto no se arregla con una reunión. No se arregla con comunicados de prensa. No se arregla con explicaciones técnicas sobre decretos que no se perfeccionaron. Esto se arregla con la verdad, con transparencia, con rendición de cuentas. ¿Quién decidió impulsar el proyecto del cable chino? ¿Quién dio la orden de firmarlo rápido? ¿Por qué no se consultó a los organismos de seguridad? ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Esas son las preguntas, y hasta que no tengamos respuestas, este tema no está cerrado. Hace una semana, 40,000 de ustedes vieron el primer video. Compartieron, comentaron, se indignaron. Demostraron que Chile quiere saber la verdad. Hoy les pido que hagan lo mismo. Compartan este video. Que llegue a más gente. Que llegue a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Porque la única forma de combatir las mentiras es con la verdad. Y la verdad es esta. Nos traicionaron. Y apenas estamos descubriendo hasta dónde llega esa traición. Chile sin maquillaje. La verdad sin filtro. Nos vemos en el próximo video.